Esqueletos, animales, retratos con tonos pastel, bodegones en gran formato, graffiti experimental, instalaciones, manejo del color, pasión por los camiones, performance. Este es el mundo de Aritz, que hoy os presentamos en Street Art Málaga. Octavi Arrizabalaga, más conocido como Aritz, nace en 1988 en California, Estados Unidos, pero se traslada con 3 años a una pequeña localidad de Barcelona, Cardedeu, donde desarrolla su infancia y donde comenzó su relación con la pintura, primero con el graffiti, después con el mundo del arte. Aritz se cría en un ambiente donde las artes plásticas no eran desconocidas, de hecho estaban muy presentes. Así de pequeño, su madre le daba pinturas y lápices para que se entretuviera pintando junto con su hermano. Ya en plena adolescencia y en el instituto, entra en contacto con la cultura del hip hop, que estaba calando muy fuerte en España. El breakdance, el rap y por supuesto el graffiti comenzaron a revolotear por su vida, hasta que un día, tras haber visto varias películas y libros de graffiti, se lanza junto a su grupo de amigos a pintar su primer graffiti. El resultado, como él mismo dijo, fue un desastre, tanto que ve la necesidad de alejarse de ese grupo inicial y comienza a relacionarse con otros chicos mayores, donde solo hacía los fondos de las piezas. Pero igualmente sintió que ese no era su espacio, no era algo que le hacía feliz. Y se lanzó a explorar, encontrando en los lugares y edificios abandonados un refugio perfecto para pintar en grandes superficies y poder alejarse del tradicional hip hop graffiti. Empezaba a encontrar su manera de expresarse. Era 2007 y el uso de colores reciclados, la mayoría tonos pastel para pintar habitaciones, se mezclaban con negros, obteniendo una tonalidad grisácea que le acompañó durante los siguientes años como una pequeña seña de identidad, pasando posteriormente de colores reciclados a colores desaturados. Aritz se considera autodidacta, pese a que estuvo en la Facultad de Bellas Artes terminando en 2011, cuando ya su carrera artística había despegado, porque un año antes, en 2010, le había llegado su primer gran trabajo, con un mural en Italia. La fama de Aritz se fraguaba por sus publicaciones en internet, donde su estilo comenzó a despertar la atención. Tenía un lenguaje diferente. Era arte urbano, pero como él mismo decía, con una temática de cosas aburridas y además muy típicas de la historia del arte, como bodegones o marinas, algo que incluso llevó después a grandes muros por todo el mundo. La valentía de un artista que decía no querer llamar la atención y que sin embargo estaba consiguiendo lo contrario. En estos primeros años, desafortunadamente, tan solo recibe el pago de los viajes, materiales y la estancia. Eso no le impide aceptar invitaciones a lugares tan dispares como Italia, Finlandia o la isla Reunión, cerca de Madagascar, donde dejó una pieza espectacular. En septiembre de 2012 le llega una oportunidad única para colocarse en el foco del street art mundial, una colaboración con los brasileños Os Gemeos, de los que ya os hablamos en el canal. El resultado fue un mural de fusión de estilos entre los coloridos personajes y la crítica de Os Gemeos y la búsqueda del espacio con los huesos y el cuerpo humano de Aritz. En los años siguientes da el salto internacional con una pequeña exposición titulada Style is the Limit y un gran mural en San Francisco, donde representa a una mujer titulada Rotten Apples, manzanas podridas. El lenguaje y el estilo de Aritz se modifica y nos presenta un estilo que podemos ver de forma parecida tanto en Madrid como en Oslo en ese mismo año. En esta primera etapa, su temática es triste, ahondando en el pesimismo, con barcas varadas, animales sufriendo o esqueletos, que le permite generar huecos y espacios. Estos esqueletos llevados al gran formato en 2013 en Colonia, en Casablanca o en 2014 en Bilbao no deja indiferente a los residentes, es más, genera el rechazo de parte de la comunidad, lo que valieron algunas críticas a su trabajo. Ante eso, Aritz comenta: si gustas a todo el mundo es que algo estás haciendo mal. De todos modos, el trabajo de Aritz no pretende gustar a todos, es más, su idea es generar emociones en el espectador, por eso su lenguaje va cambiando. Él no ha encontrado un estilo o una temática y la ha explotado hasta el infinito. Estamos ante un artista muy reflexivo, con su obra, con la sociedad y con lo que le rodea. Aritz reflexiona mucho sobre sus murales, tanto que incluso borraría muchos de ellos, porque su obra tiene sentido en ese momento, apostando por una duración corta
para este tipo de grandes murales, muy en la línea del carácter efímero del arte urbano. De forma paralela al aumento de trabajos en el exterior, comienza a pasar más tiempo en su estudio, para explorar otras técnicas, otras formas de expresar. Asimismo, busca adquirir más conocimiento por medio de la anatomía de animales y personas, como vemos en su estudio, donde almacena desde pequeños esqueletos a recuerdos de sus viajes. Además, no descuida su exploración en el exterior con la creación de nuevas obras en lugares abandonados o, lo más frecuente, hacer piezas con mix media, la crew con la que disfruta pintando desde hace años. Este colectivo, formado por artistas como el propio Ariz, Grito, Kik, Poseidón, Rostro o BGTD, está alejado del graffiti tradicional y busca más la experimentación y la creatividad. Y no se limitan a muros, sino que también han pintado trenes, grandes superficies o camiones, una de las debilidades del artista. Estos camiones, que ha pintado en numerosas ocasiones, los identifica como un guiño al graffiti tradicional, donde los trenes eran los que se movían por toda la ciudad enseñando las piezas. Ahora esto mismo lo consigue con los camiones, que llevan su mensaje por muchos lugares. Otro de los soportes donde ha conseguido un efecto viajero han sido en las barcas, donde por ejemplo pintó las velas para un bello proyecto en Andabadoaga, un pequeño pueblo de pescadores en Madagascar, y donde además pudo trabajar con las personas de allí. Volviendo a los murales, en 2014 pinta uno en Granollers, muy cerca de su casa, un enorme mural titulado Priapos y Démeter, el dios de la fertilidad y la diosa madre. En el periodo siguiente, entre 2015 y 2016, su actividad de murales es muy intensa, con trabajos en Detroit, Venezuela, Kiev, Estambul, Camboya o Málaga, donde nos dejó una pieza para el Soho. En estos años, Ariz trabaja sin boceto, cambiando su lenguaje constantemente, incluso con estilos muy opuestos, como se aprecia en los retratos de Venezuela o Detroit, y la temática más industrial de Málaga o Estambul. Esto provoca que no siempre quede satisfecho de todas las obras, incluso, como decíamos antes, eliminaría gran parte de ellas. Meses después, en un viaje a China, a la ciudad de Chongqing, nos deja uno de sus muros más espectaculares, el eje, la representación vertical de un señor rodeado de otras personas en forma de hélice. Se aprecia cómo el trabajo de investigación y exploración del estudio va tomando forma en su obra, algo que podemos apreciar por sus publicaciones, donde lo vemos trabajar con diferentes materiales, lápices de colores, pinceles o el óleo. Ariz recupera parte de su origen con grandes bodegones, donde incluso cambia su habitual tonalidad por colores más vivos, como el amarillo de los limones, un color que tenía un poco aparcado por el impacto negativo que podía generar en el espectador. A finales de 2017, por fin le llega la oportunidad de pintar en su pueblo, donde realiza el mural La Cultura, a lo que acompañó meses después con otro mural en su antiguo colegio. En 2018, tras un gran mural en Manresa, encontramos que el Ariz de estudio se va encontrando poco a poco con el muralista. Así nos deja espectaculares muros en Francia, Austria o Japón, donde incluso cambia un poco su metodología de trabajo, realizando el boceto en los días previos o apoyándose en trabajos anteriores. Un año después crea La Pugna, uno de sus trabajos más ambiciosos hasta la fecha, una gran exposición en el Centro Cultural de Rouen, en Francia, que acompaña con una enorme instalación en la iglesia de Saint-Éloi. Y para poner el broche a esto, contó con la actuación del Niño de Elche, músico español que realizó una performance espectacular. Y llegamos al 2020, donde su trabajo de murales se ve afectado, lo que le hace incrementar su producción de obras de estudio, algo que Ariz lleva tiempo queriendo hacer, ser más selectivo a la hora de elegir los murales y poder crear más obras de interior para luego encontrar otro camino de exploración. Lo último que nos deja son dos grandes murales, Violeta en Francia y Esperando para tener prisa en Portugal, donde vemos retratos a color, muy cercanos a su trabajo de interior, en pequeños cuadros al óleo. A estos muros le suma Auxilio, una instalación realizada en su estudio de Cardedeu y trasladada a su ubicación final en Ostende, Bélgica. Hasta aquí
este mini documental sobre la figura de Aritz, un artista especial, un explorador del arte, con un lenguaje propio, cambiante, reflexivo e intenso. Sus obras transmiten al espectador sensaciones diferentes, pero en ningún caso indiferencia. No parece haber límites en la capacidad de creación de un artista que transicionó con naturalidad del grafiti al muralismo, al trabajo de estudio o las instalaciones, uniéndolo todo con maestría. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y suscribiros para no perderos los próximos documentales. Saludos desde Street Art Málaga.